Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Joaquín, soy de Custos, somos Savix Certified Partner de hace unos años. Un saludo desde Uruguay. Y hoy vamos a hablar un poco de los cambios en relación a los triggers, los calculated y los aggregated items que presenta la versión 5.4. Algunos ya estuvo mencionando Luciano, pero vamos a meternos un poco más a fondo y ver unos ejemplos. Bueno, ¿por qué tomamos este tema? Tanto los triggers como los calculated items y los aggregated items son funcionalidades básicas de Savix, sobre todo los triggers, ¿no? Que son los que nos ayudan a detectar cuando se da un problema. Hasta la versión 5.2 inclusive, cada uno de estos utilizaba su propio formato, entonces eso presentaba cierta complicación cuando nosotros estamos configurando y saltamos de uno a otro, ¿no? Estamos acostumbrados a usar el formato de los triggers, entonces tenemos una forma de hacerlo, después tenemos que pasar a hacer un calculated item, y se nos puede complicar recordar cómo es que se hacía, entonces tenemos que recurrir a la documentación y eso no simplifica lo que es la administración de la herramienta. Entonces, ¿qué se busca a partir de la versión 5.4? Tener un formato unificado. Por lo que comentaban antes, Alexe y Luciano, que hay un objetivo de Savix que ya está buscando hace un tiempo, que es simplificar el uso, ¿no? Que sea simple usar la herramienta para todos, para aquellos que venimos usándola hace tiempo y aquellos que empiezan a usarla por primera vez. Un pequeño repaso de que estamos hablando, como decimos, trigger y calculated item. El trigger básicamente va a evaluar los datos de uno o varios ítems que fueron recolectados en un periodo de tiempo, va a realizar un cálculo sobre estos datos, y en caso de cumplirse una condición, genera un evento que es donde el famoso problem, ¿no? de Savix. Por su parte, los calculated items también realizan un cálculo sobre los valores de los ítems que tenemos configurados, pero en realidad, en lugar de generar un evento, van a almacenar ese resultado del cálculo en la base de datos. Como dijimos antes, cada uno tenía su forma de configurarse, su formato, y ahora se unifica. Bueno, ¿qué cambios hay a partir de la versión 5.4? Acá vamos a repasar algunos de los cambios que ya se mencionaron, pero que afectan lo que es la configuración y el nuevo formato de los triggers y los calculated items. Algo que ya se dijo es que ahora los ítems pueden tener un tag y un tag value, ¿no? Al igual que lo tenían los hosts, los templates, los triggers. Esto también ahora se llevó a nivel del ítem y se quita lo que es la application. De vuelta, esto busca tener un criterio unificado en Savix y hacerlo más simple, ¿no? ¿Para qué usamos antes application? Era para agrupar o catalogar los distintos ítems, y los tags sirven para lo mismo. Entonces no tenía mucho sentido tener para lo que es ítems application, para lo que es trigger los tags. Unimos todo en un mismo criterio y nos va a simplificar después a la hora de configurarlo, ¿no? No tenemos que estar pensando en distintas cosas cuando configuramos distintos ítems o triggers. Y bueno, hay que quedarse tranquilo que si tenemos versiones anteriores de Savix que usaban applications y hacemos un upgrade a la 5.4, Savix automáticamente va a tomar el application que está definido y va a crear un tag con el valor application, y el tag value de esto va a ser el nombre de application que habíamos definido en la versión anterior de Savix. Otro cambio muy importante a tener en cuenta es que ahora el sufijo del tiempo en las funciones que usan un parámetro de tiempo es obligatorio, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos evaluando el máximo valor de los últimos 10 minutos, podemos poner max 600, sabíamos que ese 600 se toma en segundos, y se iba a traducir a 10 minutos. Ahora esto no es así, y obligatoriamente tenemos que poner el sufijo de, si queremos tomar 10 minutos, 10M, en segundos S, en horas H, etc. Si nosotros dejamos únicamente el número 600, lo que va a hacer es tomar los últimos 600 valores, ¿no? Lo que antes se hacía con el numeral. Ahora no hay más numerales y pasa a usarse este nuevo formato. ¿Qué va a hacer Savix al pasar de templates viejos a versiones viejas? Va a hacer esta transformación que vemos aquí, ¿no? El número 600 será convertido a 10M, por ejemplo, y el numeral 600 cambiará a 600. Es muy importante tener esto en cuenta, y por eso es importante también estar al tanto de los cambios que implementa Savix en las distintas versiones, porque si nosotros no estamos al tanto de este cambio, estamos acostumbrados al formato anterior, podemos configurar un trigger, por ejemplo, que decía max 600, pensando que va a tomar en cuenta los últimos 10 minutos, y no se va a comportar como esperamos, y bueno, vamos a rompernos un poco la cabeza
tratando de entender por qué no hace eso que hacía antes Zabbix. Otro cambio importante, que juega un rol también importante en lo que es el formato de los triggers y los calculated items, es que anteriormente, cuando teníamos una función que utilizaba como parámetros un periodo de tiempo y un timeshift, esto se configuraba en dos argumentos distintos, ¿no? El periodo primero y el timeshift después. Ahora esto cambió y es un solo argumento que está separado por dos puntos, ¿no? Entonces definimos primero el period, después dos puntos, y el timeshift o el desplazamiento. Algunos ejemplos aquí es, por ejemplo, si queremos evaluar los datos de la última hora, ponemos solo un H, y eso va a tomar la última hora. Y algo muy importante y muy bueno también, que nos da muchas posibilidades a la hora de configurar los triggers y los calculated items, es que está soportado lo que se llama los absolute time periods, ¿no? Que aquí tenemos un ejemplo que vamos a poner, por ejemplo, nos queremos correr un día y vamos a poner now menos un d. Esto nos va a desplazar un día y vamos a tomar el periodo de una hora. Lo mismo, por ejemplo, podemos hacer si queremos evaluar el tiempo del día de ayer. Vamos a poner como periodo un día y como time shift now sobre d. Esto, para aquellos que estén familiarizados en el uso de Grafana, les va a resultar familiar, vale la redundancia, porque ya se utilizaba para definir los time periods. Otro cambio a tener en cuenta es que las funciones que eran de tipo búsqueda, ¿no? Como string, regex y regex, ahora convergen en una única función que se llama find, y todo se unifica ahí. No hay que preocuparse por aquellos que utilizaban, ¿no?, las búsquedas case sensitive, case insensitive, ya que la función find tiene un argumento justamente para el case sensitiveness. Eso sigue siendo soportado en la nueva versión de Zabbix. Bueno, vamos ya a lo que es el nuevo formato, ¿no?, unificado, que va a servir para los calculated items y los triggers. Antes, como varios recordarán, el formato de un trigger era este que está aquí, que era entre las llaves, debíamos definir el nombre del host, dos puntos la key, un punto seguido de la función con sus parámetros, ¿no? Ahora esto cambió y tenemos un formato que va a utilizarse en todos lados, lo cual simplifica muchísimo, que es, comenzando por la función, y entre paréntesis ponemos lo que es el host y la key, en un formato similar a lo que son los directorios de los sistemas Linux, ¿no? Tenemos una barra, el nombre del host, barra, y el nombre de la key, y si, seguido de la coma, los parámetros que utilice la función que estamos utilizando. Esto realmente simplifica mucho y nos da bastantes posibilidades, como vamos a ver ahora un par de ejemplos, en cuanto a lo que se puede hacer. Bueno, vamos a algunos ejemplos. Digamos entonces que queremos crear un trigger que evalúe todos los datos de un ítem en lo que va del día de hoy, ¿no? Que eso antes capaz que era un poco complicado hacer, entonces ahora con el nuevo formato del trigger y el absolute time period se puede lograr de esta forma, ¿no? En el ejemplo que tenemos aquí decimos, bueno, ya son las 10 AM de hoy y nadie ha encendido una estación de trabajo, ¿no? ¿Cómo haríamos esto en la nueva versión de Zabbix? Decimos, bueno, tenemos un ítem, que es el agent ping, ¿no?, que es como podemos evaluar si la estación está encendida o no. Entonces lo que vamos a hacer es sumar todos los valores del agent ping, de vuelta al nuevo formato, no tenemos la barra. En este caso, como estamos haciendo la configuración a nivel de un template, tenemos el nombre del template, barra, la key del ítem, coma, y luego tenemos el parámetro que corresponde al periodo, que en este caso sería un día, y el timeshift. El timeshift acá es un absolute time period, que estamos viendo que es now sobre d, que esto nos posiciona en el principio del día, más un día, o sea, nos corremos para el día, para adelante un día, y se traduce a lo que va de hoy, digamos. Y bueno, el otro parámetro de configuración es que el día, la hora del día sea mayor a las 10 AM, porque vamos a esperar hasta las 10 AM, pues puede haber pasado que, o sea, ayer hubo un partido de Copa América y la gente está yendo un poco tarde al trabajo. Entonces, aquí llevamos un ejemplo de cómo usar el Absolute Time Period para tomar datos de lo que es el día de hoy. Otro ejemplo, por ejemplo, es si queremos ver los datos de ayer, ¿no?, de lo que pasó en un equipo en el día de ayer. En este ejemplo es si una estación de trabajo estuvo encendida por más de 10 horas. Entonces aquí lo que tenemos que usar como time period es el periodo un día y el timeshift de now sobre d.
esto nos va a posicionar al inicio de hoy y va a correrse para atrás un día. Entonces, esto corresponde a todo el día de ayer. Y la función que estamos utilizando aquí es el trend max, que va a obtener el máximo valor de este ítem consultando la tabla de trends, lo cual está bueno porque puede tener menor impacto en lo que es el uso de CPU de Zabbix. Y de vuelta, ¿no? Tenemos el mismo formato, barra, el nombre del template sobre el cual estamos trabajando, barra, y la key del ítem que vamos a evaluar, que es el System Uptime. Entonces ponemos esto, el absolute period que definimos, ¿no? El periodo y el absolute period, time period, y vemos si el uptime de ayer fue mayor a 10 horas. Entonces aquí tenemos un caso que, bueno, la estación estuvo encendida por más de 10 horas y hay que decirle a la persona, puedes irte a casa, puedes descansar, ya está, suficiente por ahí. Entonces tuvimos un ejemplo de un trigger que se fija en lo que es los datos de hoy, los datos de ayer. Aquí tenemos otro ejemplo que queremos comparar lo que son datos de ayer con los datos de la semana pasada. Entonces tenemos dos periodos distintos. Esto antes quizás sería un poco difícil de hacer con el formato de los triggers de las versiones anteriores. Ahora con lo que es el Absolute Time Period es más sencillo y podemos hacerlo de esta forma, ¿no? Decimos que en este caso, por ejemplo, estamos evaluando el número de sesiones de una base de datos Oracle. Entonces lo que es la configuración del ítem, tenemos de vuelta a nivel de template, el nombre del template, Oracle by ODBC, la key del ítem, que es Oracle Sessions Active User, y luego definimos los distintos intervalos de tiempo que queremos evaluar. Primero, tenemos lo que es el día de ayer, nuevamente tenemos el mismo formato para el period y el time shift. Y luego, tenemos que tener los datos la misma key, digamos, el mismo ítem, pero de hace una semana. Entonces hacemos lo mismo, pero cambiamos lo que es el time shift, tipo now sobre W, que quiere decir a week, y esto nos va a llevar una semana para atrás. Y podemos hacer esa comparación de una forma sencilla. Bueno, el sobre 2 porque estamos viendo que las sesiones fueron más que el doble de la semana pasada. Un ejemplo más de lo que es el Absolute Time Period es, por ejemplo, si queremos evaluar lo que fueron los datos del mes anterior, ¿no? En este caso, si un servidor no utilizó ni la mitad de la memoria disponible, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos el nuevo formato de los triggers, identificamos el nombre del template host y la key, y aquí utilizamos de vuelta el intervalo que queremos ver, en este caso un mes, y donde nos paramos, como es el time shift, que es a inicios de este mes. Entonces, parados a inicios de este mes y un mes para atrás, vamos a estar evaluando el mes anterior. Y vamos a evaluar cómo se comportó la memoria del servidor en ese periodo de tiempo. Esto simplifica mucho, como verán, todo lo que es la creación de triggers para evaluar los datos en los periodos que nos interesan. Aunque eso quizás antes era un poco complicado y esto ahora lo simplifica muchísimo. Otro ejemplo, que no tiene ya que ver con el tema de los time periods, sino como comparación entre ítem y host, para ver el nuevo formato. Digamos que queremos comparar lo que son las versiones de los agentes de Zabbix entre dos nodos distintos. Entonces, creo que esto ya está en la versión 5.2, pero en el trigger o en la función last podemos comparar valores que no sean solo integer, ¿no? ni float, string, digamos. Entonces aquí tenemos, en caso de que queramos hacer este chequeo de que dos versiones de agentes son distintas, podemos poner esta función del trigger, que es last, el nombre del host, que estamos evaluando primero, node 1, la key del ítem a evaluar, que es agent.version, y lo mismo para el segundo host que queremos evaluar, node 2, agent.version, ¿no? Y si estas son distintas una de la otra, se va a generar el evento, se va a disparar el trigger. Esos ejemplos son más relacionados a lo que es el nuevo formato y el uso del Absolute Time Period, que simplifica mucho cuando estamos tratando de evaluar distintos periodos de tiempo para atrás. Ahora podemos pasar a ver un poco lo que son los Aggregated Checks. Antes en Zabbix esto estaba como un tipo de ítem particular, ¿no? Zabbix Aggregated. Eso ahora dejó de existir y pasaron a ser el tipo Calculated Item. Y para hacer este tipo de chequeos, que lo que hacen es involucrar los datos de varios ítems, se utilizan las funciones for each. Vamos a ver un par de ejemplos. El primero, digamos que queremos evaluar los datos de ítems que pertenecen al mismo host, ¿no? Al current host, donde estamos parados. Entonces, en el caso de este ejemplo, queremos ver
el tiempo de respuesta promedio de una página web. Digamos que tenemos un web escenario, como podrán ver acá, es un web escenario. Y supongamos que ese web escenario tiene varios pasos. Entonces, un step puede ser el cargar la página de inicio, el segundo paso puede ser un login, tercer paso logout, etc. Cada uno de estos pasos va a crear un ítem que tiene este formato, ¿no? El web test time, con el nombre del web escenario y el número del paso, y nos va a indicar el tiempo que llevó realizarse. Entonces, si nosotros queremos saber el promedio de tiempo de respuesta de todos esos pasos, podemos hacer uso de esta función con el nuevo formato y lo obtenemos. Entonces lo que hacemos es, definimos la función average, y ¿a qué se le va a aplicar esto? Es a la función last for each, que lo que hace esto es lo que hacía el aggregator, ¿no? Es para cada ítem que yo encuentre aquí definido, voy a quedarme con el último valor. ¿Y cuáles son los ítems que yo voy a tomar? Bueno, va a ser, como quiero ver los del host actual, dejo el campo de host vacío, ponemos //, esto significa el host actual, defino la key del ítem que estoy chequeando, y puedo usar aquí, en los parámetros de la key, el asterisco como wildcard, que lo que va a hacer es tomar todos los ítems que cumplan con este formato, ¿no? En este caso, todos los steps del web escenario. Entonces, de esta forma tengo lo que es el aggregation para todos los ítems de un tipo en el mismo host. Otro ejemplo, por ejemplo, de esto mismo, ¿no? De hacer aggregation sobre ítems de un mismo host, es si quisiera tener el espacio total utilizado de todos los discos del host. Lo que hacemos aquí es de vuelta la función last for each. Dejamos vacío el campo, digamos, del host para indicar que estamos parados. Vamos a tomar los ítems del current host. La key evaluar en este caso, que corresponde al espacio utilizado por los discos, es BFS size. Usamos la wildcard para indicar que esto va a tomar todos los discos, los mounting points, digamos, que pueden ser en caso de Linux el /var, etc. En el caso de Windows C2 puntos, de 2 puntos. Y entonces lo que va a hacer este chequeo es tomar del current host todos los ítems que cumplan con esta key, y va a sumar el resultado de eso, ¿no? El último valor de cada uno de esos ítems lo va a sumar, y va a tirar eso como resultado. Entonces, de una forma sencilla podemos tener ese dato que anteriormente quizás no fuera tan sencillo. Este mismo tipo de cálculo, ítem, lo podemos tener, en vez de hacerlo para un único host, para un host group en particular. Entonces, digamos que queremos tener las consultas MySQL por segundo para el grupo de hosts que tenemos definido como MySQL Server. De vuelta vemos que el formato es el mismo al que veníamos viendo de los triggers. Tenemos una función sum, el last for each, y en este caso, en vez de dejar vacío este campo, usamos de vuelta el wildcard, el asterisco, que lo que va a hacer es que tome todos los hosts que cumplan con los criterios que tienen que ir a continuación. Entonces decimos, para todos los hosts, tomo el ítem perdón, que me fui. Para todos los hosts, tomo el ítem con key MySQL query rate, que corresponde justamente a las consultas MySQL por segundo. Y solo voy a tomar aquellos que cumplan, que estén dentro del group, igual MySQL Server. Entonces acá yo estoy especificando un criterio de búsqueda que es por el host group. Y puedo decir, bueno, voy a definir un chequeo mucho más específico y hace mucho más flexible lo que es la configuración de los aggregated checks. Inclusive, como acá en el ejemplo, esto puede ser utilizado una macro y bueno, se ajusta según el host al que se aplique. Y un último ejemplo de lo que es los aggregated checks, que acá sí es donde ganamos realmente muchísima flexibilidad en lo que es la configuración de los ítems, es utilizar como filtro, ¿no? O como criterio de búsqueda las tags definidas a nivel de los ítems o de los hosts. Entonces, digamos, por ejemplo, queremos tener el espacio utilizado en todos los controles de dominio. Podemos utilizar un aggregated item muy similar al que teníamos anteriormente, ¿no? Que va a ser la suma de todos los ítems, del último valor de todos los ítems que cumplan con este criterio. Y el criterio es cualquier host, nuevamente usamos el wildcard asterisco, cualquier host que cumpla con la key BFS FS6, de cualquier punto de montaje, C2 puntos, D2 puntos, etc., el /var, etc., el espacio utilizado, y que a su vez cumpla que
tenga la tag que se llame role y el tag value domain controller. Esta tag, como vimos previamente, puede estar definida a nivel del ítem y también puede estar definida a nivel del host. Y bueno, lo que va a hacer el ítem acá va a ser heredarlo. Entonces podemos hacer búsquedas mucho más complejas, ¿no? De lo que podíamos hacer antes. Esto realmente es un cambio importante en lo que era la configuración de los aggregated checks en Zabbix. Las configuraciones anteriores eran posibles no buscar por host group, pero esto ya no era posible y podemos hacer varias combinaciones de todos estos criterios para obtener chequeos mucho más valiosos y ganamos mucha más flexibilidad en lo que es la configuración de Zabbix, siempre manteniendo un único criterio y un único formato de configuración, tanto para los triggers como para los calculated items y los aggregated checks. Bueno, eso es un poco todo en cuanto a los nuevos formatos de los triggers, los calculated items y checks. Espero no haberlos mareado mucho. Yo sé que son cambios importantes, y todos aquellos que estamos acostumbrados al viejo formato tendremos que acostumbrarnos, pero es para bien, y realmente nosotros por lo menos estamos muy contentos con estos cambios. Dejo un espacio para cualquier pregunta. Hay una pregunta, Joaquín, en la tabla de Q&A. No sé si está accesible a ti, si pueden mirar la pregunta ya, o yo hago la pregunta aquí. Estoy leyendo ahora y sí. Dale tú. Y la pregunta es, una migración desde la 5.2 a la 5.4, teniendo en cuenta que cambio las funciones de los triggers y demás, para unificarlos, ¿los triggers de los templates seguirán funcionando? La pregunta es si los triggers que tenemos siguen funcionando cuando de una migración. Sí, 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 eso no hay que preocuparse, van a seguir funcionando y se van a migrar a lo que es el nuevo formato, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que vimos ahora. O sea, todo lo que son, por ejemplo, los parámetros de tiempo se van a transformar, ¿no? De lo que decíamos, si tiene 600 va a pasar a ser 10M, si tiene los chequeos se le va a sacar el numeral, y se va a cambiar el formato a, o sea, por ejemplo, el max. Lo que vimos hace un tiempo, el formato de host, dos puntos, key, punto, función, se va a transformar al nuevo que es función barra host barra key. Eso lo va a hacer Sí. Zabbix automáticamente, no hay que preocuparse de que deje de funcionar. Una otra pregunta, Joaquín, la pregunta es, yo tengo la mayoría de los agentes en la versión 2.2.5. ¿Hay alguna forma, alguna manera de hacer un deployment masivo en el nuevo agente? Eso creo que escapa un poco a este tema, ¿no? Sí, me escapa y yo creo que la respuesta general es necesita tener una herramienta de deployment. Sí, yo creo Sí, que ahí sea el tema, sí, sí. Es sí, sí, sí. este el punto. Bien, hay otras preguntas acá que yo voy a dejar al final. Uno de los puntos es muy importante que es acerca del Zabbix 5.4 con el CentOS 107. Hay Ah, sí. un tema importante aquí, pero esta yo voy a dejar al final porque aquí tenemos muchos temas para hablar acerca de eso, porque sí hay algunas cosas que están cambiando con CentOS, con CentOS e incluso nosotros con Zabbix en relación a CentOS. Una otra pregunta, si existen custom triggers, automáticamente reconoce ese nuevo formato. Justo, o sea, Sí, los triggers ya tenían que respetar el formato que tenían, entonces sí, no estoy muy seguro que se refiere con custom triggers, sí. pero deberían sí ser soportados, ¿no? Sí, esta es una pregunta de Rodrigo. Rodrigo, y sí, no sabemos exactamente o qué dices con custom triggers, pero déjanos otra pregunta aquí y te contestamos pronto, sí. Pero sí, necesita ser, la migración va a ser hecha por todas las triggers que son, es decir, oficiales, sí, las triggers que reconoce Zabbix Server. Las triggers que no existen en la herramienta de manera oficial, yo creo que aún no van a migrar.
Brandon tiene una pregunta que no sé exactamente cuál es. Le pido que haga otra vez. Y la última, y ahí dejamos para Carlos empezar. Es eso, Fernanda, estamos al tiempo, ¿sí? Em, los cambios en el nuevo formato de las triggers relativo a los discoveries. Yo creo que los LLD, los Low Level Discovery, Joaquín. La pregunta es Sí, los cambios a los Low Level Discovery. es que estos cambios se aplican a todos los triggers, ya sea triggers definidos manualmente o creados por un low level discovery. Cuando estamos creando el trigger prototype, vamos a tener en cuenta este nuevo formato y tener que aplicarlo aquí. Se van a poder utilizar también todavía todo lo que son las macros, ¿no? Quitadas del low level discovery, eso va a seguir. Y Zabbix, si actualizamos una versión anterior o importamos un template anterior, va a hacer esta traducción de forma automática. Bien, aquí tiene a la última, Joaquín, y una buena, que es de Guadalupe, preguntando si se pueden agrupar por tags en la pantalla del latest data, de los datos nuevos allá, si se puede agrupar por las tags. Claro, yo Y esa la hice hace un rato, así Guadalupe, y me quedé pensando, pues se puede filtrar por tag, sí, tag y tag value. Y dame un segundo, ya no, no, lo en verdad no se puede verificamos. Bueno, yo agrupar. no tengo. No se puede agrupar. Este es Mm, un tema que aún no está listo en la versión 5.4, pero es un tema que lo tenemos en el roadmap para que en un rato, no sé, aún en algún par de semanas lo tengamos. Por hoy no es posible. Este tema que hoy tenemos con las applications, ¿sabes? Que es agrupar bajo una application claro, todas las métricas. En la versión 5.4 aún no tenemos. Con el cambio de las applications para las tags, este es un tema que aún no está listo, pero va a estar muy pronto, ¿sí? Pero aún no claro. tenemos. Vale aclarar que son cambios muy grandes y a medida que pase el tiempo, Sabic siempre está trabajando, ¿no? En ir ajustando todos esto que va surgiendo y bueno, que la comunidad misma va reportando. Sí. Ben Joaquín, gracias.